El arte de las primeras comunidades cristianas, que conocemos como arte paleocristiano, es el arte que se desarrolla durante los 5 primeros siglos de nuestra era, es decir, desde la aparición del cristianismo hasta el siglo V, con las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano de Occidente. Tras el hundimiento del Imperio Romano, el cristianismo fue el eslabón que permitió la continuidad del mundo occidental. De este modo, el arte cristiano primitivo sirvió de puente entre dos culturas, la clásica, que desapareció en el siglo V, y la cristiana, que se desarrollará en una nueva etapa histórica, la Edad Media. Dentro del arte paleocristiano diferenciamos dos etapas claramente delimitadas por el Edicto de Milán del año 313 y que permitió la libertad religiosa a los cristianos. En la primera etapa los cristianos eran perseguidos por los romanos. A pesar de la tradicional libertad de culto que Roma había mostrado hacia otras creencias, la aparición del cristianismo les hizo cambiar de opinión debido a las enormes diferencias de culto y de comportamiento entre ambas religiones. Como los cristianos eran perseguidos, para evitar ser descubiertos comenzaron a reunirse en casas particulares que fueron acondicionadas al culto. A estas casas se les conoce como Domus Ecclesiae. A medida que el cristianismo ganaba adeptos, se comenzaron a usar las casas particulares de aristócratas que habían abrazado la nueva fe. Estas casas, al ser más grandes, tenían más espacio para las reuniones y especialmente para los triclinios. En la ciudad de Roma, después de que el emperador Galieno aprobara en el año 260 un edicto de tolerancia hacia los cristianos, en algunas casas privadas de la ciudad comenzaron a construirse iglesias llamadas titulus, pues a estas iglesias se le conocía con el nombre de sus propietarios. Los titulus son por tanto los templos más antiguos de la ciudad de Roma y fueron creados para favorecer el culto y la evangelización de la ciudad. Además de los Domus Ecclesiae, las primeras comunidades cristianas se reunían en las catacumbas. Hacia el siglo II los cristianos comenzaron a adquirir terrenos en las afueras de la ciudad de Roma, donde construyeron las catacumbas empleadas para enterrar a sus muertos y rendir culto a sus mártires. Desde el punto de vista arquitectónico, las catacumbas son galerías estrechas y altas, a cuyos lados se abren unas cavidades donde se depositan los cuerpos de los fallecidos. Donde se cruzan varias de estas galerías, se forma una especie de cámara funeraria que se conocía como cubículo. Estos cubículos suelen ser un lugar de especial importancia reservado para descansar los restos de un mártir. En el cubículo, el nicho suele estar más trabajado y suele tener una forma semicircular o en arco, y a esto se le conoce como arcosolio. En la parte exterior de las catacumbas, al aire libre, y con el fin de rendir culto a sus difuntos, los cristianos construyeron unos pequeños templetes conocidos como cella memoriae. Se trata de una pequeña capilla de planta cuadrada o con varios ábsides, habitualmente 3, denominada trilobulada. Como podemos apreciar, no existía en los primeros siglos del cristianismo una arquitectura que defina esta nueva realidad religiosa. Será en la pintura donde encontramos las principales manifestaciones artísticas del cristianismo primitivo. Las imágenes más antiguas las encontramos en las catacumbas y en ellas apreciamos una línea pictórica que toma prestados los motivos de la mitología romana y les da un nuevo significado. También se incorporan motivos simbólicos propiamente cristianos y escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre estos motivos simbólicos destacamos el crismón o monograma de Cristo, formado por las 2 primeras letras de su nombre en griego entrelazadas. El pez, que alude al nombre de Cristo, la vid, el ancla o la paloma son otros de los motivos simbólicos que emplearon los cristianos. Sobre las características nos encontramos con una pintura simple y rústica que tiene en las obras romanas un modelo a seguir. Al ser realizada por gente humilde, la pintura paleocristiana carece del nivel técnico, la falta de expresividad y naturalismo, así como la aparición de figuras sobre fondo monocromo suelen ser sus características más singulares. Tras el Edicto de Milán del año 313, el Imperio Romano acepta el cristianismo. A partir de entonces se produce un auge de la nueva fe. Al aumentar el número de fieles, se va a necesitar espacios más grandes para el culto. Para ello, los cristianos recurrieron a un edificio que ya usaban los romanos, la basílica. La basílica cristiana contaba con un atrio, un gran patio rectangular que daba acceso al edificio propiamente dicho. Las basílicas contaban con 3 naves, aunque las principales tenían 5 para poder albergar una mayor cantidad de fieles. La nave central suele ser más alta y ancha que las laterales. Las naves estaban separadas por columnas unidas por arquitraves, siguiendo el modelo romano, o por arcos. En la parte superior de la nave central, al ser más alta que las laterales, se abrían ventanas que llenaban de abundante luz el interior del edificio. Las naves laterales a veces contaban con una galería alta destinada a las mujeres llamada matroneo. La nave central finaliza en un gran arco que daba paso a la nave transversal, el transeptum.
En el centro del presbiterio, que solía estar elevado, se sitúa el altar, donde descansaban los restos de un mártir. Finalmente, la cabecera estaba ocupada por un ábside abovedado. Respecto a las cubiertas, solían ser tejados a dos aguas con maderas vistas en el interior. La Basílica de Santa Sabina, San Pedro o Santa María la Mayor en Roma son buenos ejemplos de este tipo de construcciones. Junto a la basílica, otro edificio paleocristiano es el baptisterio. Se trata de un edificio próximo a un templo que se empleaba para el bautismo por inmersión. Es por ello que en su interior siempre había una gran pila bautismal ubicada normalmente en el centro. Los baptisterios paleocristianos son de planta circular u octogonal y cubiertos por una cúpula. Un ejemplo puede ser el baptisterio de Letrán. Otro edificio es el mausoleo o martirium. Es un edificio donde descansan los restos de un mártir o de un personaje importante de la iglesia cristiana y donde los fieles acuden a rendir culto a su reliquia. De planta central, el mausoleo de Santa Costanza en Roma o el de Gala Placidia en Rávena son buenos ejemplos. En cuanto a la escultura, al igual que ocurre con la pintura, la influencia del Imperio Romano y la prohibición de representar la divinidad son dos factores muy importantes en su elaboración. De la escultura paleocristiana lo más destacado son los relieves, teniendo los mejores ejemplos en los sarcófagos, como por ejemplo el sarcófago del Buen Pastor en Roma. A partir del Edicto de Milán, la pintura paleocristiana va a ir abandonando la influencia romana para incorporar elementos propios del cristianismo, relacionados con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, en esta época la pintura irá progresivamente perdiendo protagonismo frente al mosaico, mucho más duradero y refinado. El mosaico paleocristiano no solo se emplea para la decoración de pavimentos, como era lo habitual, también comienza a usarse para cubrir paredes y ábsides. Los mosaicos de los mausoleos de Santa Constanza y Gala Placidia constituyen buenos ejemplos.